Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro canal de historias emocionantes y llenas de adrenalina. Hoy les traigo una historia fascinante que los mantendrá al borde de sus asientos, la increíble travesía de un joven atrapado en la oscuridad de una caverna, enfrentándose a sus peores miedos y luchando por su vida. Acompáñenme en esta aventura llena de misterio, peligro y superación personal. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en su lugar? No se despeguen, porque cada minuto de esta historia será más impactante que el anterior. Antes de empezar, no olviden darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido increíble. Ahora sí, prepárense para descubrir los secretos que se esconden en el eco de la oscuridad. Comencemos. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, bañando las montañas de la Sierra de las Cruces con un cálido resplandor dorado. Santiago ajustó la correa de su mochila y respiró profundamente el aire fresco de la mañana. Había esperado semanas para este día, un escape perfecto de la rutina y las presiones de su vida cotidiana. Para él, esta caminata no era solo una excursión, era una oportunidad para reconectarse consigo mismo y demostrar que podía lograr algo por su cuenta. Desde niño, siempre había sentido una atracción especial por la naturaleza. Las historias de su abuelo, un explorador entusiasta, lo habían inspirado a soñar con aventuras en lugares remotos. Pero la vida adulta lo había atrapado en un ciclo interminable de responsabilidades y expectativas. Su padre, un hombre severo y pragmático, nunca había entendido esa pasión. «Deja de soñar, Santiago. Es hora de que crezcas», le había dicho la última vez que discutieron. Esas palabras seguían resonando en su mente, alimentando su necesidad de probarse a sí mismo. El sendero que había elegido era conocido por sus paisajes impresionantes y su desafío moderado, perfecto para alguien con su nivel de experiencia. Llevaba consigo lo esencial: una linterna, algo de comida, una botella de agua y una brújula antigua que había pertenecido a su abuelo. Aunque había escuchado advertencias sobre lo fácil que era desviarse del camino, confiaba en su instinto y en las habilidades básicas que había aprendido en su infancia. A medida que avanzaba por el sendero, el canto de las aves y el suave crujir de las hojas bajo sus botas llenaban el aire. El paisaje era un mosaico de verdes intensos, con árboles altos que parecían tocar el cielo y flores silvestres que salpicaban el suelo con colores vibrantes. Santiago se permitió sonreír, sintiendo que finalmente había tomado la decisión correcta. Cerca del mediodía, se cruzó con una pareja de excursionistas, Sofía y Miguel, que descansaban junto a un arroyo. Eran experimentados y amigables, y al verlo pasar, Sofía le hizo un gesto. «¿Vas solo?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Sí, solo quiero un poco de tiempo para mí», respondió Santiago, sin detenerse del todo. «Bueno, ten cuidado. Por aquí hay algunas rutas complicadas, y perderse no es difícil», añadió Miguel, mientras guardaba un mapa en su mochila. Santiago agradeció el consejo con una leve inclinación de cabeza, pero en su interior lo descartó. «Puedo manejarlo», pensó, convencido de que no necesitaba la ayuda de nadie. A medida que el día avanzaba, el sendero se volvía más estrecho y las sombras de los árboles más densas. Santiago comenzó a notar algo extraño, un cambio en el ambiente, como si el bosque se volviera más silencioso. Entonces, al girar una curva, sus ojos se encontraron con algo inesperado. Frente a él, escondida entre matorrales y rocas, había una abertura en la montaña. Era una cueva oscura, con una entrada irregular que parecía haberse formado de manera natural. Santiago sintió una punzada de emoción mezclada con cautela. Había escuchado historias sobre cavernas como esta, llenas de misterios y secretos. Tal vez solo un vistazo, se dijo a sí mismo, justificando la creciente curiosidad que lo empujaba hacia adentro. Se acercó, encendiendo su linterna, y notó que el aire en la entrada era más frío y húmedo. Dio un primer paso dentro, y el eco de sus botas resonó en las paredes de piedra. La luz de la linterna iluminó un estrecho pasaje que parecía descender lentamente hacia las profundidades. «Es increíble», pensó, mientras sus ojos exploraban las texturas de las paredes, decoradas con líquenes y pequeñas gotas de agua que brillaban como cristales. A medida que avanzaba, perdió la noción del tiempo. La emoción inicial fue reemplazada por una sensación de inquietud, pero decidió ignorarla. «Solo un poco más», pensó, convencido de que aún podía regresar sin problemas. Sin embargo, pronto comenzó a notar que el camino se volvía más confuso. Los pasajes se bifurcaban, y cada elección parecía llevarlo más profundo en un laberinto interminable. De repente, la luz de su linterna comenzó a parpadear. Santiago se detuvo, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. Golpeó la linterna contra su palma, intentando reanimarla, pero la luz se apagó por completo. La oscuridad lo envolvió como una manta,
densa y opresiva. No pasa nada, murmuró para sí mismo, intentando mantener la calma. Recordó que llevaba su teléfono y lo sacó rápidamente, encendiendo la linterna del dispositivo. La luz era más débil, pero suficiente para orientarse. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, su estómago se hundió, no había rastro del camino que había tomado. El eco de una gota de agua resonó en la cueva, amplificando el silencio. Santiago tragó saliva, consciente de que estaba completamente solo. Intentó retroceder, pero cada paso lo llevaba a un pasaje diferente. La cueva parecía viva, como si estuviera jugando con él, llevándolo más y más lejos de la salida. Finalmente, agotado y frustrado, se detuvo en un pequeño recoveco y se sentó sobre una roca. Intentó respirar profundamente para calmarse, pero su mente estaba llena de pensamientos caóticos. ¿Cómo pude ser tan tonto? ¿Por qué no escuché a esos excursionistas? Mientras intentaba trazar un plan, un sonido suave pero claro lo hizo quedarse inmóvil. Era un ruido rítmico, como si algo o alguien estuviera golpeando las paredes en la distancia. Su piel se erizó, y su primer instinto fue apagar la luz de su teléfono para no ser descubierto. El sonido cesó, dejando el espacio en un silencio sepulcral. Santiago encendió la luz nuevamente, sintiendo que su garganta estaba seca. Se obligó a levantarse y seguir caminando. Tiene que haber una salida, se repetía, intentando mantener viva la esperanza. Sin embargo, cada paso lo alejaba más de la seguridad que había sentido al inicio del día. Las paredes de la cueva parecían cerrarse sobre él, y el aire se hacía más pesado. Santiago no lo sabía aún, pero esta sería solo la primera prueba de muchas que tendría que enfrentar en las profundidades. En el siguiente recoveco, Santiago escucha un ruido detrás de él, un golpe seco que lo hace girarse rápidamente. Pero lo único que ve es la oscuridad infinita. El frío de la cueva comenzaba a calar en los huesos de Santiago mientras avanzaba a tientas en la oscuridad. La linterna de su teléfono emitía un débil halo de luz, apenas suficiente para iluminar un metro delante de él. Cada paso resonaba como un eco interminable, amplificando el silencio abrumador que lo rodeaba. Mantente calmado. Piensa. Solo necesitas encontrar el camino de regreso, se repetía, intentando ahogar el miedo que amenazaba con paralizarlo. Al mirar las paredes a su alrededor, notó marcas irregulares, como si alguien o algo hubiera estado ahí antes. Eran arañazos superficiales, algunos profundos, que formaban líneas que serpenteaban sin dirección aparente. Santiago trató de descifrar si eran naturales o hechas por el hombre, pero su mente lo traicionaba, imaginando criaturas desconocidas que podían habitar esas profundidades. No está solo, murmuró para sí mismo, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Pero el eco de sus palabras solo subrayó lo contrario. En un intento por calmarse, Santiago recordó las lecciones de supervivencia que había escuchado de su abuelo. Si te pierdes, detente y evalúa. No desperdicies energía y marca el camino por donde pasas, repetía en su mente. Decidió raspar con una roca los bordes de las paredes cada vez que tomara un desvío, dejando pequeñas señales que le ayudaran a orientarse. Era una tarea lenta, pero necesaria. Mientras avanzaba, su mente comenzó a jugarle malas pasadas. En más de una ocasión creyó escuchar pasos detrás de él, pero al girarse, solo veía el vacío. A pesar de su creciente paranoia, se obligaba a seguir. El miedo no me va a salvar, pensaba, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Un encuentro con el pasado. Después de lo que parecieron horas de caminata, Santiago encontró algo inesperado, una pequeña mochila abandonada en el suelo. Era vieja, desgastada por el tiempo, pero intacta. La abrió con cuidado, como si temiera despertar algo al tocarla. Dentro encontró una botella de agua vacía, una linterna rota y un cuaderno húmedo, con las esquinas de las hojas mordisqueadas por el moho. Las primeras páginas eran ilegibles, pero al avanzar encontró fragmentos que todavía podían leerse. Mi nombre es Javier. Si alguien encuentra esto, es porque no logré salir. Santiago sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras parecían gritarle desde el pasado, recordándole que no era el primero en perderse en esa cueva. Siguió leyendo, con las manos temblorosas. La cueva es un laberinto sin fin. Cada paso parece llevarte más lejos de la salida. Pero he encontrado algo, una serie de marcas que parecen indicar un camino. Tal vez sean de alguien que logró escapar, o tal vez sean una trampa. Si sigues leyendo, te ruego que tengas cuidado. El estómago de Santiago se revolvió. ¿Eran las marcas que había visto antes parte de este camino? ¿Debería confiar en ellas? La última anotación del cuaderno estaba parcialmente borrada, pero alcanzó a descifrar una advertencia: nunca vayas hacia donde el agua desaparece. Allí no hay retorno. Guardó el cuaderno en su mochila,
como si pudiera ser su amuleto de buena suerte, y siguió adelante. Ahora, su mente oscilaba entre la esperanza y el miedo. Por un lado, si Javier encontró marcas, quizás había una salida. Por otro, ¿qué significaba ese mensaje sobre el agua? La búsqueda en el exterior. Mientras tanto, en la superficie, Sofía y Miguel discutían con un grupo de rescatistas locales. Don Efraín, un guía experimentado, escuchaba con atención la historia de la pareja. «Estoy seguro de que tomó el sendero hacia la cueva», insistió Sofía, mostrando el mapa que habían trazado. «Es peligroso adentrarse ahí. La cueva no está completamente explorada, y muchos pasajes terminan en callejones sin salida», respondió don Efraín, con el ceño fruncido. Pero detrás de su seriedad había un toque de urgencia. Perdió a su hijo en circunstancias similares años atrás, y esta búsqueda era, para él, una manera de redimirse. El grupo decidió comenzar la búsqueda al amanecer. Sofía, con una determinación que sorprendía incluso a Miguel, se ofreció a acompañarlos. «No lo conocemos, pero nadie merece quedar atrapado ahí solo», dijo, ganándose la aprobación de don Efraín. Un paso más profundo. De vuelta en la cueva, Santiago encontró un pasaje estrecho que descendía aún más. Dudó antes de entrar, recordando las palabras del cuaderno. Pero no podía quedarse en un solo lugar por mucho tiempo. Al cruzar el pasaje, el suelo se volvió resbaladizo por la humedad, y las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Su respiración se volvió más rápida, y un sudor frío cubrió su frente. A mitad del camino, escuchó algo, un leve goteo, pero acompañado de otro sonido más inquietante, como un roce contra la roca. Se detuvo, apagó la linterna y contuvo la respiración. El sonido persistía, cada vez más cerca. Santiago sintió como su mente se llenaba de imágenes de criaturas invisibles acechándolo, pero se obligó a encender la luz nuevamente y seguir caminando. Finalmente, el pasaje desembocó en una cámara más amplia, donde el techo era tan alto que la luz no alcanzaba a iluminarlo. En el centro, una pequeña corriente de agua fluía hacia un agujero en el suelo, desapareciendo en la oscuridad. Santiago sintió un escalofrío al recordar las palabras del cuaderno: «Nunca vayas hacia donde el agua desaparece». Decidió mantenerse alejado del agujero y buscar otra salida en las paredes de la cámara. Fue entonces cuando vio algo que llamó su atención, una flecha tallada en la roca, apuntando hacia un túnel estrecho al otro lado. «Esto tiene que significar algo», murmuró, aferrándose a la esperanza de que esa flecha lo llevaría hacia la salida. El inicio de una nueva esperanza. Mientras cruzaba la cámara, una roca suelta bajo su pie lo hizo tropezar. Cayó de rodillas y dejó caer su teléfono, que rodó hacia el borde del agujero. Santiago contuvo el aliento mientras veía la luz tambaleante de su única fuente de iluminación acercarse peligrosamente al borde. Se lanzó para atraparlo justo a tiempo, quedando boca abajo sobre el suelo frío. Con el corazón latiendo como un tambor, se levantó lentamente y dirigió la luz hacia el túnel señalado por la flecha. Era estrecho y parecía descender aún más, pero era la única opción que tenía. Justo cuando Santiago daba el primer paso hacia el túnel, escuchó un sonido detrás de él. Era un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en la cámara. Se giró rápidamente, pero lo único que vio fue la oscuridad. El sonido seco que resonó en la cámara quedó suspendido en el aire, como un eco que parecía repetirse interminablemente. Santiago se quedó paralizado, sus ojos abiertos de par en par mientras su linterna barría frenéticamente el espacio. El haz de luz débil rebotaba en las paredes húmedas y en el suelo irregular, pero no revelaba nada más que sombras. ¿Fue solo una roca? ¿O algo más?, pensó, luchando por mantener la calma. El instinto le gritaba que no se detuviera. Aunque sus piernas temblaban, se obligó a moverse hacia el túnel señalado por la flecha. Era un pasaje angosto, apenas lo suficientemente grande para que pudiera pasar de lado, y la claustrofobia amenazaba con apoderarse de él. Mientras avanzaba, el sonido de su respiración parecía amplificado, cada jadeo rebotando contra las paredes estrechas. Un paso a la vez, se repetía. Pero el túnel no parecía tener fin, y la sensación de estar atrapado en un laberinto interminable se intensificaba con cada paso. Las marcas que había dejado antes ya no eran posibles en ese espacio tan reducido, y la idea de quedar completamente desorientado comenzaba a enraizarse en su mente. Un destello de esperanza. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el túnel se ensanchó de nuevo, abriéndose a otra cámara más grande. Santiago cayó de rodillas, aliviado de poder moverse con mayor libertad. Levantó la linterna y exploró el espacio. La cámara era diferente a las demás. Había estalagmitas que se alzaban como columnas, y el aire tenía un olor extraño, metálico, que le erizó la piel. Al inspeccionar más de cerca, vio algo que lo dejó boquiabierto, un rastro de cuerda vieja colgando de una estalagmita cercana. Estaba desgastada,
como si hubiera estado ahí durante años, pero era inconfundible. Alguien estuvo aquí antes, pensó, sintiendo una mezcla de alivio y pánico. Siguió el rastro de la cuerda hasta encontrar algo más, una inscripción en la roca. Era un mensaje tallado toscamente, casi ilegible por el tiempo, pero Santiago pudo descifrar unas pocas palabras: no sigas el sonido. Es una trampa. El escalofrío que recorrió su columna fue inmediato. Apretó los labios, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Recordó el sonido seco en la cámara anterior, y ahora no podía evitar pensar que algo o alguien estaba jugando con él. ¿Una trampa? ¿De qué están hablando?, se preguntó, pero no había tiempo para detenerse. Santiago decidió continuar. Si alguien había dejado ese mensaje y esa cuerda, tal vez había un camino que lo llevara hacia la salida. En la superficie, a kilómetros de distancia, el equipo de búsqueda comenzaba a moverse. Don Efraín lideraba el grupo con una linterna potente y un mapa rudimentario de las cuevas. Sofía y Miguel lo seguían de cerca, con rostros llenos de preocupación. Si entró por aquí, no puede estar muy lejos, dijo don Efraín, señalando una de las entradas más grandes al sistema de cuevas. ¿Y si tomó otro camino?, preguntó Miguel, claramente nervioso. Cualquier cueva aquí abajo conecta con las demás. Si está perdido, lo más probable es que haya seguido el flujo de agua, como hacen muchos. Pero eso no siempre lleva a la salida, respondió Efraín, con un tono sombrío. Sofía se acercó a una roca donde algo le llamó la atención. Era una pequeña marca en la pared, una línea raspada que parecía haber sido hecha con intención. Miren esto. Podría ser de él, dijo, señalando la marca. Es posible. Al menos es una señal de que intentó dejar un rastro, asintió Efraín. El equipo decidió seguir ese camino, sin saber que cada minuto era crucial para el joven atrapado en las profundidades. El sonido inquietante. De vuelta en la cueva, Santiago escuchó algo que lo hizo detenerse de golpe. Era un sonido familiar, el goteo del agua. Pero esta vez, no estaba solo. Se escuchaba un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando en voz baja, casi imperceptible. Apagó la linterna de inmediato, quedándose en la oscuridad absoluta. Contuvo la respiración y aguzó el oído. No puede ser real. Estoy solo aquí abajo, se decía, pero el murmullo continuaba, volviéndose más claro con cada segundo. Finalmente, encendió la linterna de nuevo, apuntando hacia el origen del sonido. No vio nada más que una pared lisa, pero el murmullo cesó de inmediato. Estoy perdiendo la cabeza, pensó, pero no podía ignorar la creciente sensación de que no estaba solo. Mientras trataba de avanzar, escuchó un crujido detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nada. Su corazón latía como un tambor, y por primera vez en todo el día, comenzó a sentir verdadero pánico. El primer punto de quiebre. Santiago llegó a una bifurcación en el camino. A su derecha, el túnel parecía descender aún más, con el sonido del agua haciéndose más fuerte. A su izquierda, el camino era más estrecho, pero ascendía ligeramente. Recordó las palabras del cuaderno: nunca sigas el agua. Tomó el camino ascendente, pero la decisión lo dejó con una sensación de vacío en el pecho. ¿Y si estoy ignorando la salida?, pensó, pero no podía arriesgarse a desobedecer la advertencia. A medida que avanzaba, el túnel comenzó a cerrarse, obligándolo a gatear sobre las manos y las rodillas. Cada movimiento era lento y agotador, y la sensación de estar atrapado se hacía insoportable. De repente, la roca bajo sus manos se desmoronó ligeramente, y Santiago cayó unos metros, aterrizando en una cámara más pequeña. Se levantó con dificultad, sintiendo un dolor agudo en el tobillo. Al iluminar su alrededor, vio algo que lo dejó sin aliento: había restos humanos. Un esqueleto parcialmente cubierto por rocas y polvo yacía en el suelo, con una mochila similar a la que había encontrado antes. Santiago retrocedió, horrorizado, pero algo más llamó su atención: un objeto brillante junto al esqueleto. Era una brújula, antigua pero aún funcional. La tomó con manos temblorosas, y al abrirla, notó que la aguja apuntaba hacia el túnel que acababa de dejar atrás. ¿Es esto una señal? ¿Qué hacía esta persona aquí?, se preguntó, pero no podía detenerse. Guardó la brújula y trató de ignorar la escena macabra. Al salir de la cámara, Santiago sintió que algo había cambiado. La oscuridad parecía más pesada, y el silencio se había convertido en su único compañero. Pero no sabía que el verdadero peligro aún estaba por llegar. Mientras se alejaba, un sonido inconfundible llenó el aire, el eco de pasos que no eran los suyos. Santiago avanzaba con cautela, su linterna iluminando tímidamente los pasajes oscuros que parecían extenderse más allá de lo que la luz podía abarcar. Los ecos de los pasos se repetían, cada vez más cercanos, y su respiración se volvía más errática.
No puede ser real, se decía a sí mismo, pero no podía negar lo que escuchaba. Aquello que caminaba tras él no era producto de su imaginación. Se detuvo de golpe, apagando la linterna para escuchar mejor. El sonido de los pasos cesó al instante. El silencio llenó la cueva, pesado, como una manta fría. Santiago se quedó quieto, tenso, esperando que el sonido volviera. Pero, en lugar de eso, todo lo que escuchó fue su propio pulso acelerado. Debo seguir adelante, pensó, tratando de convencerse a sí mismo. Con la linterna apagada, se aventuró a caminar en la oscuridad, guiado solo por la memoria de los pasillos que había recorrido. Sabía que su única oportunidad de escapar de la cueva era no perder la calma, pero la incertidumbre lo devoraba. Es solo el miedo, o tal vez no, pensaba mientras avanzaba. Cada pequeño susurro del viento dentro de la cueva le hacía imaginar lo peor. La linterna en su mano, aunque apagada, parecía pesar más con cada paso. Un rastro inquietante. Santiago pronto llegó a un pasaje que se estrechaba considerablemente. Apenas podía moverse, pero las paredes de piedra rugosa parecían haber sido moldeadas por la naturaleza con tal precisión que las marcas visibles en ellas parecían hechas por una mano humana. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse por completo, una marca de sangre en la pared, fresca, como si alguien hubiera sido arrastrado por allí recientemente. El frío que recorrió su espina dorsal fue inmediato. Esto no es bueno, pensó, mientras su mente comenzaba a correr a 1000 por hora. ¿Quién más podría estar aquí? Cauteloso, se agachó para examinar la marca, y, al hacerlo, descubrió algo aún más desconcertante, una serie de huellas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado. No eran profundas, pero eran claras. Santiago sintió un escalofrío que lo atravesó, pero en su interior había una chispa de esperanza. Alguien pasó por aquí, quizás hay salida, se dijo a sí mismo. Siguió las huellas, caminando por el pasaje estrecho con el corazón en la garganta. El aire estaba cargado, denso, y cada respiración parecía ser un suspiro más cerca de la locura. El túnel parecía alargarse infinitamente, pero Santiago no podía darse el lujo de detenerse. El encuentro con la puerta. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar en ese pasaje oscuro, Santiago llegó a un lugar donde la cueva se abría en una sala vasta y cavernosa. Pero lo que más le llamó la atención no fue el tamaño de la sala, sino lo que había en su centro, una enorme puerta de hierro, corroída por el paso del tiempo, que estaba sellada con cadenas. Santiago no podía creer lo que veía. ¿Una puerta? ¿Qué significa esto? Su mente estaba llena de preguntas, pero algo en su interior le decía que esa puerta era importante. Avanzó hacia ella, sintiendo la vibración del metal bajo sus dedos. La puerta estaba intacta, pero las cadenas que la cerraban parecían estar colocadas con la intención de evitar cualquier intento de abrirla. Alrededor de la puerta, la roca parecía haber sido manipulada, como si alguien hubiera trabajado en ella con herramientas. Santiago no pudo evitar una sensación de terror al pensar en lo que se encontraba al otro lado. ¿Qué hay detrás de esta puerta? Intentó mover las cadenas, pero estaban firmemente selladas. No podía abrirlas. Entonces, su mirada cayó en un pequeño dispositivo cerca de la base de la puerta, una palanca oxidada que parecía ser parte del mecanismo de cierre. Santiago sintió que la esperanza volvía a su pecho. Si lograba activar esa palanca, tal vez podría acceder a lo que estaba detrás de la puerta. Un eco del pasado. Antes de que pudiera acercarse más a la palanca, escuchó un ruido en la distancia, como un crujido de rocas. Santiago se congeló. ¿Qué fue eso?, pensó, mirando hacia la oscuridad detrás de él. El murmullo, antes apenas perceptible, ahora parecía más claro, más cercano. Había algo que se movía entre las sombras, pero no podía verlo con claridad. La sensación de ser observado lo invadió nuevamente. El sonido creció más fuerte, y esta vez, no era solo el eco de sus propios pasos. Santiago giró sobre sus talones, apuntando su linterna hacia la fuente del ruido, pero no vio nada. El aire se volvió más denso, como si una presencia invisible estuviera acechando. Mantén la calma. Es solo tu mente jugando contigo, se repetía, pero el sudor frío que recorría su frente decía lo contrario. Finalmente, ignorando el sonido, se agachó para intentar accionar la palanca. El metal estaba oxidado, pero con esfuerzo, logró hacerla moverse un poco. Un chirrido sordo llenó el aire, y la puerta pareció estremecerse ante su toque. Sin embargo, antes de que pudiera hacer más, el sonido detrás de él se intensificó. No era solo el crujir de las piedras. Esta vez, era un sonido más tangible, como si alguien estuviera caminando. Santiago levantó la linterna, su respiración entrecortada, y esta vez, sí vio algo, una figura oscura, borrosa, moviéndose rápidamente hacia él. ¿Quién está ahí?, gritó,
pero su voz se ahogó en el vasto vacío de la cueva. El momento de quiebre. La figura se acercó rápidamente, y antes de que Santiago pudiera reaccionar, algo lo golpeó en el pecho, empujándolo hacia atrás. La linterna cayó al suelo y se apagó, dejándolo en la oscuridad completa. El aire se volvió pesado, como si las paredes mismas quisieran aplastarlo. El pánico lo invadió. «Tengo que salir de aquí», pensó, levantándose rápidamente. Santiago comenzó a correr, sin rumbo, chocando contra las paredes de la cueva. La oscuridad lo envolvía, y la figura no dejaba de perseguirlo, aunque no lograba verla con claridad. «No puedo seguir así». El miedo se apoderaba de él, y sus piernas no respondían como deberían. La desesperación lo invadió, y por un momento pensó que no lo lograría. Sin embargo, el ruido de los pasos detrás de él cesó de repente. Santiago se detuvo, jadeando, con la garganta seca y el corazón a punto de estallar. Miró a su alrededor, buscando cualquier señal de movimiento, pero el silencio lo rodeaba nuevamente. La figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Santiago se apoyó contra la pared, recuperando el aliento. ¿Qué está pasando aquí? Su mente estaba llena de dudas, pero en ese momento, algo dentro de él le decía que debía regresar a la puerta. La palanca. La salida. Si no abro esa puerta, no tengo ninguna oportunidad, se dijo, y con la determinación renovada, se dirigió de nuevo hacia el mecanismo. Pero, cuando llegó, algo estaba diferente. La puerta, que antes parecía sellada, ahora tenía una grieta sutil en su base, como si algo la hubiera abierto un poco más. Justo cuando Santiago se acercaba a la grieta, escuchó una risa baja y espeluznante, proveniente del otro lado de la puerta. Santiago observó la grieta en la puerta de hierro con una mezcla de temor y esperanza. La risa que había escuchado, un sonido bajo y gutural, aún retumbaba en su mente, pero estaba demasiado cerca de lo que parecía ser su única oportunidad para escapar. Con la linterna en la mano y la determinación renovada, se acercó con cautela al mecanismo que, hasta hace poco, parecía completamente sellado. El tiempo parecía dilatarse en esos instantes. Cada segundo que pasaba sin que se escuchara un nuevo ruido o se viera movimiento solo incrementaba la tensión. «¿Qué está pasando aquí?», pensó, pero no podía perder el enfoque. Necesitaba abrir la puerta, encontrar la salida, o al menos, descubrir qué se escondía al otro lado. Con los dedos temblorosos, Santiago intentó mover la palanca oxidada. El metal crujió, pero esta vez no cedió. El sudor le corría por la frente, y sus piernas estaban tan agotadas que sentía como si todo su cuerpo estuviera al borde de colapsar. Pero no podía detenerse. No podía rendirse ahora. La presencia invisible. Mientras forcejeaba con la palanca, una extraña sensación lo invadió. Era como si algo invisible estuviera observándolo, acechándolo desde la oscuridad que rodeaba la sala. Se detuvo un momento, y volvió a escuchar aquel susurro, esta vez más claro, más cercano. No venía de la dirección que había creído, sino de algún lugar por encima de él. Santiago levantó la mirada, pero no vio nada en la oscuridad. La linterna no iluminaba más allá de un par de metros, y el resto era pura negrura. «No estoy solo», pensó, el miedo se apoderaba de su pecho. Un sonido similar a un susurro, como una respiración rasposa, vino desde arriba. Miró rápidamente hacia el techo de la cueva, sin saber qué esperar. De repente, el crujido de las cadenas lo hizo saltar. Las enormes cadenas que cerraban la puerta comenzaron a moverse lentamente, como si una fuerza invisible estuviera manipulándolas. No podían haber sido el peso de su propia mano, ni siquiera el empuje de su cuerpo agotado. Algo las estaba moviendo, y no era él. El sonido del metal raspando contra el suelo retumbó en la cueva, y Santiago dio un paso atrás, sin poder apartar la mirada de la puerta. Un sacrificio lejano. El tiempo parecía haberse detenido, pero la puerta continuaba abriéndose lentamente. Un sonido metálico, creciente, anunciaba que algo estaba ocurriendo al otro lado. Santiago, temblando, giró la linterna hacia la grieta, esperando ver algo, pero solo logró captar las sombras de lo que parecía un espacio vacío. Fue entonces cuando una imagen aterradora apareció en su mente, el esqueleto que había encontrado en la cámara antes. Un ser atrapado allí por la eternidad. ¿Sería ese su destino si no lograba abrir esa puerta a tiempo? «No. Tengo que salir de aquí. No puedo quedarme», pensó con desesperación, empujando la palanca con más fuerza. La puerta comenzó a moverse con mayor fluidez, el sello que la mantenía cerrada se rompió, y el sonido de las cadenas cayendo al suelo fue casi como una liberación. Pero al abrirse un poco más, un viento frío salió disparado desde el interior, un aire helado que llenó la cueva. Santiago sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, y sus instintos lo alertaron de que algo no estaba bien. De repente,
Una figura apareció en la grieta de la puerta. No era completamente visible, pero su silueta era lo suficientemente clara para que Santiago pudiera distinguir una sombra humana, una figura oscura que se movía, flotando hacia él. La revelación. Santiago dio un paso atrás, sintiendo que su corazón latía con fuerza en su pecho. La figura, que había comenzado como una sombra, ahora parecía cobrar forma. Un rostro pálido, apenas visible, lo observaba fijamente. Los ojos de la figura eran grandes, inhumanos, y brillaban con una luz fría, casi fantasmal. ¿Qué eres?, susurró Santiago, con la voz quebrada. La figura no respondió, pero su presencia llenaba la cueva con un aura de misterio y peligro. De repente, la sombra se disolvió, dejando a Santiago con la sensación de que no estaba solo, que había algo más en ese lugar, algo más allá de su comprensión. Fue en ese momento cuando escuchó un sonido diferente. Era el goteo de agua, pero esta vez no venía del pasillo cercano. El agua brotaba de una grieta en el suelo de la cueva, corriendo rápidamente por las rocas y llenando el ambiente con un sonido inquietante. La cueva no solo estaba viva, sino que parecía responder a su presencia, como si hubiera algo en su interior que lo estuviera observando constantemente. El regreso a lo incierto. Con el miedo a flor de piel, Santiago decidió que no podía quedarse ahí. A pesar de las sombras, de la figura inexplicable, del frío y la desesperación, tenía que seguir. Aceleró el paso, dejando atrás la puerta ahora entreabierta, sin importar que estuviera al otro lado. Lo que fuera que se ocultara allí, no podía ser peor que lo que acababa de vivir. Cuando finalmente dio un giro hacia el pasaje que había recorrido anteriormente, su cuerpo entero se tensó. El camino se extendía frente a él, pero algo había cambiado. La cueva parecía haber adquirido una atmósfera aún más opresiva, como si las paredes mismas intentaran cerrarse a su alrededor. El aire estaba más denso, y la sensación de estar siendo observado crecía con cada paso que daba. A medida que avanzaba, escuchaba los ecos de pasos tras él, pero no los veía. Era como si alguien o algo estuviera siguiéndolo, moviéndose a su ritmo, anticipando sus movimientos. La ansiedad lo invadió, pero no podía detenerse. La salida estaba más cerca, ¿no? La brújula que había encontrado en la cámara anterior, que le había señalado el camino, parecía reaccionar. La aguja, antes inmóvil, ahora giraba rápidamente, apuntando con firmeza hacia un túnel que antes había ignorado. Santiago no tenía más opciones. Decidió seguir la dirección que la brújula le indicaba, como si ese pequeño objeto fuera la última guía hacia su libertad. El final de la esperanza. A medida que avanzaba por el nuevo túnel, la sensación de que algo se estaba acercando a él se intensificaba. El sonido de sus propios pasos, el eco constante de sus movimientos, se volvía cada vez más pesado, hasta que parecía que el mismo suelo lo estaba absorbiendo. De repente, se detuvo. Ante él, en el centro del túnel, vio algo inesperado. Era una figura humana, parada en la oscuridad, inmóvil, con la cabeza agachada. La figura levantó la cabeza lentamente, y Santiago pudo ver sus ojos vacíos, hundidos en un rostro palidecido. No, pensó, pero sus piernas no respondían. El aire se espesó, y el miedo alcanzó su punto máximo. La figura comenzó a moverse hacia él con una lentitud espantosa, pero sus ojos no dejaban de observarlo, fijos en él. Santiago retrocedió, el terror lo invadió, pero antes de que pudiera reaccionar, algo lo alcanzó. Su visión se nubló, y un dolor punzante le recorrió el pecho, como si el mismo aire estuviera presionando contra su cuerpo. La oscuridad lo envolvía, y cuando intentó gritar, su voz no salió. La figura se acercaba más y más. Santiago sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, como si el mismo túnel que había recorrido durante horas quisiera engullirlo. La figura frente a él avanzaba lenta pero implacable, como si el tiempo fuera suyo para jugar. El miedo lo paralizó, sus músculos se tensaron hasta el punto de no poder moverse, mientras el aire alrededor se volvía más espeso, como si el mismo túnel estuviera absorbiendo su aliento. «No, no puede ser», murmuró, su voz un suspiro ahogado, pero sus palabras fueron como un eco perdido en la negrura. La figura, ahora más cercana, levantó lentamente la mano, señalando hacia él. Un estremecimiento recorrió su columna, y el aire se volvió helado. Santiago intentó retroceder, pero algo lo sujetó. No veía nada, pero sentía una presión invisible, como si unas manos invisibles lo empujaran hacia el abismo de la cueva. «¿Qué eres?», gritó, su voz rasgada por el terror. La figura no respondió. En lugar de eso, su rostro, ahora completamente visible, se deformó en una mueca cruel, una sonrisa torcida que parecía burlarse de él. Sus ojos, vacíos y oscuros como la misma cueva, lo miraban con una calma aterradora. Santiago trató de mover los pies, pero la sensación de estar atrapado, de ser arrastrado hacia la oscuridad,
lo hacía sentirse impotente. No está solo. Las palabras resonaron en su cabeza, como un susurro que no provenía de su boca. La voz, grave y distorsionada, se enredaba en sus pensamientos, y por un momento, perdió la noción de la realidad. Su cuerpo temblaba, incapaz de reaccionar, mientras su mente se sumergía en un abismo del cual no parecía haber salida. La figura se acercó más. En el silencio absoluto de la cueva, cada paso que daba parecía hacer retumbar las piedras a su alrededor. Santiago luchaba por respirar, pero el aire estaba pesado, como si la cueva misma estuviera apretando su pecho. Aquel ser no parecía humano. Su piel era pálida, casi translúcida, y su andar, flotante, desprovisto de la rigidez que normalmente tiene un cuerpo físico. Esto no es real, pensaba, con una desesperación creciente. No puede ser. Pero entonces, las sombras que rodeaban la figura parecieron cobrar vida propia, extendiéndose como tentáculos que se deslizaban por el suelo, tocando las paredes y el aire, envolviéndolo todo. El túnel se hacía más largo, más oscuro, y el sonido de sus pasos desapareció, reemplazado por un silencio absoluto, espeso como la niebla. Santiago estaba atrapado en una pesadilla que no podía escapar. Pero, en su desesperación, algo en su interior gritó: ¡despierta! El despertar de la voluntad. De repente, un destello de claridad le iluminó la mente. Esto no es real, es mi mente. Estoy atrapado en mi cabeza. El pensamiento, como una chispa de esperanza, lo sacudió de su parálisis. Luchó por alejar el miedo, por encontrar un rastro de lógica en ese caos. Sabía que su mente había estado jugando trucos con él, creando esa figura y esas sombras. Si lograba controlar su mente, podría escapar de esa trampa. Con un esfuerzo tremendo, comenzó a respirar profundamente, concentrándose solo en el aire que entraba en sus pulmones. La figura frente a él comenzó a desvanecerse lentamente, pero aún sentía la presión en su pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. «Cálmate», se repitió a sí mismo. «Todo esto es una ilusión, solo una ilusión». Poco a poco, la figura comenzó a perder definición. Sus contornos se desvanecieron como niebla en el viento, y el sonido de los pasos desapareció. Pero en su lugar, lo que quedó fue un vacío aún más aterrador. La cueva ahora parecía un abismo infinito, sin principios ni finales, un espacio donde el tiempo se desvanecía. Santiago retrocedió, con los ojos fijos en la oscuridad, pero aún sintiendo esa presión invisible sobre su pecho. La mente humana es poderosa, pero también es frágil, y a veces el miedo puede ser el peor enemigo. Debo mantener la calma, no puedo dejarme consumir por esta oscuridad. En ese momento, la brújula que había encontrado antes comenzó a brillar débilmente, como una pequeña luz en medio de la oscuridad. Santiago se apresuró a tomarla, aferrándose a ella como si fuera su única esperanza. El leve resplandor de la aguja lo guiaba hacia un nuevo túnel, un pasaje que antes no había notado. ¿Es ahora o nunca? El pasaje de los recuerdos. Santiago caminó por el túnel, siguiendo la dirección de la brújula, mientras su mente trataba de procesar lo que había experimentado. ¿Fue todo un sueño, o había algo real en esa figura? ¿Qué significa todo esto? El pasaje era más estrecho, y cada paso parecía resonar con mayor fuerza, como si la cueva quisiera devorarlo. Pero ahora, en lugar de miedo, sentía una determinación renovada. Voy a salir de aquí. No importa lo que pase. A medida que avanzaba, el túnel comenzó a abrirse, y frente a él se presentó una nueva cámara, más grande que las anteriores. Las paredes estaban cubiertas por extrañas inscripciones, símbolos que no podía entender, pero que parecían antiguos, como si pertenecieran a una civilización perdida. El aire era más frío en esta parte de la cueva, y el silencio era casi absoluto, exceptuando el eco de sus propios pasos. De repente, una vibración recorrió el suelo, seguida de un estruendo que retumbó en toda la cueva. Santiago se detuvo, mirando a su alrededor, pero no podía ver nada en la oscuridad. ¿Qué fue eso? El suelo temblaba bajo sus pies, y la cueva parecía estar viva, respirando. El sonido se repetía, y esta vez, algo emergió de las sombras. Era una figura, pero no como las anteriores. Esta era completamente humana, de pie frente a él, con una capa negra que lo envolvía. En su rostro no había miedo, ni odio, solo una calma inquietante. La figura extendió una mano hacia él, señalando hacia el centro de la cámara. Santiago, sin poder resistirse, dio un paso hacia ella. La puerta del pasado. Cuando Santiago miró hacia donde la figura señalaba, vio una enorme puerta de piedra, tallada con símbolos similares a los de las paredes. La puerta parecía imponente, casi sobrenatural, como si la misma cueva hubiera sido construida alrededor de ella. Con el corazón latiendo en su garganta, Santiago se acercó a la puerta.
El aire se volvía más frío a medida que se aproximaba, y una sensación de presagio lo envolvía. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder. La figura detrás de él murmuró, casi inaudible: «Tu destino está detrás de esa puerta». Santiago se detuvo frente a la puerta, dudando. ¿Qué haría si la abría? ¿Qué encontraría al otro lado? La puerta comenzó a abrirse lentamente, sin que él tocara nada. El frío aumentó, y una luz extraña comenzó a emanar del interior. Santiago, ahora con una sensación de que todo lo que había vivido lo había conducido hasta este momento, cruzó el umbral, dispuesto a enfrentar lo que le aguardaba. Santiago cruzó la puerta con el corazón palpitante, esperando encontrar la salida, la respuesta a su interminable sufrimiento, pero lo que encontró no fue lo que había anticipado. Al otro lado, la luz que había visto desde la grieta de la puerta resultó ser una luz fría, cegadora, que no iluminaba nada más que la misma oscuridad infinita. Era como si la cueva misma estuviera hecha de sombras que devoraban todo lo que tocaban. Al principio, solo había silencio. Un silencio absoluto, inquietante, como si el mismo universo hubiera dejado de existir por un momento. Luego, poco a poco, comenzó a oír un murmullo lejano, un sonido que parecía emanar de lo más profundo de la tierra. Era una especie de canto, extraño y etéreo, pero al mismo tiempo lleno de desesperación, como si las mismas paredes de la cueva estuvieran llorando. Santiago avanzó, sin saber exactamente por qué. La sensación de estar siendo observado lo envolvía de nuevo. No podía entender qué estaba pasando. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy?, pensó, pero su mente, agotada por días de oscuridad, no hallaba respuestas. Todo lo que podía hacer era caminar, impulsado por una fuerza que parecía fuera de su control. El encuentro con la sombra. A medida que avanzaba por el nuevo espacio, algo comenzó a tomar forma en el centro de la sala. Una figura oscura, tan negra como la misma cueva, emergió de la nada, como una sombra viva. Su presencia llenaba el aire, y Santiago sintió como si la misma oscuridad la hubiera engullido. La figura estaba de espaldas a él, pero su silueta era inconfundible, alta, imponente, como una presencia etérea que no pertenecía a este mundo. La figura no se movía, pero Santiago podía sentir la tensión en el aire, como si cada fibra de su ser estuviera a punto de romperse. El canto, antes lejano, ahora era más fuerte, y Santiago pudo distinguir palabras. No en un idioma que pudiera comprender, sino en un susurro antiguo que parecía retumbar en las profundidades de su alma. La figura comenzó a girarse lentamente, y Santiago vio lo que nunca había imaginado. Un rostro, pero no humano. Era pálido, descompuesto, como si hubiera sido parte de la cueva misma, tan etéreo como las sombras que lo rodeaban. Los ojos de la figura no tenían pupilas, eran vacíos, huecos, como pozos sin fin. ¿Por qué has venido? La voz era suave, pero al mismo tiempo llena de una angustia profunda. No provenía de la figura, sino de la cueva misma, como si las piedras mismas hablasen. Santiago intentó hablar, pero no podía. La presión en su pecho aumentó, y el aire se hizo aún más espeso. Respiró con dificultad, sintiendo como el miedo lo envolvía nuevamente. «No puedo. ¿Qué es todo esto? ¿Quién eres?», susurró, pero sus palabras fueron absorbidas por la negrura. La figura no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, observándolo con esos ojos vacíos, como si estuviera esperando que Santiago comprendiera algo que aún no lograba entender. «Este lugar no es solo una cueva», la figura habló de nuevo, y sus palabras llegaron como ecos lejanos. «Es la prisión de las almas perdidas. Es la entrada a un abismo más allá de la comprensión humana. Pero tú, joven, has cruzado una línea que no se puede deshacer. Has tocado el límite. El pasado revelado». De repente, las sombras que rodeaban la figura parecieron desmoronarse, y una serie de imágenes comenzaron a manifestarse en el aire. Eran fragmentos, recuerdos, pero no los recuerdos de Santiago. Eran visiones de otros seres atrapados en ese mismo lugar, seres que habían sido consumidos por la oscuridad de la cueva antes que él. Vio rostros de personas que parecían estar atrapadas, estancadas en el tiempo, condenadas a vagar sin rumbo. Sus rostros estaban distorsionados por el dolor y la desesperación, y sus cuerpos parecían ser solo sombras. Son almas perdidas», pensó Santiago, aterrorizado. La figura, que observaba todo desde su posición, asintió lentamente. «Este lugar ha sido la prisión de los que han buscado la verdad, de los que han cruzado el umbral sin entender las consecuencias». Las imágenes se desvanecieron tan rápido como aparecieron, y la cueva volvió a sumirse en la oscuridad. Santiago, tembloroso, trató de procesar lo que acababa de ver, pero su mente no podía asimilar todo. «No quiero ser uno de ellos», pensó, mientras el terror lo embargaba nuevamente. «¿Cómo puedo salir de aquí?», preguntó finalmente, con la voz quebrada.
La figura no respondió inmediatamente. En lugar de eso, una risa suave, casi triste, llenó el aire. Salir. ¿Crees que puedes escapar de lo que ya has tocado? No hay salida para los que cruzan este umbral, joven. El último reto. Santiago, desesperado, miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Fue entonces cuando vio una pequeña luz en el horizonte, un resplandor tenue que brillaba en la distancia. «Es la salida», pensó, y sin pensarlo, comenzó a caminar hacia la luz. Pero la figura se adelantó rápidamente, bloqueando su camino. «No puedes escapar, no puedes irte». La voz era firme ahora, y Santiago sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No puedes irte porque ya eres parte de este lugar. Lo que has visto, lo que has tocado, no puede deshacerse. Estás aquí, con nosotros, para siempre». Santiago, con el corazón latiendo en su garganta, miró a los ojos vacíos de la figura. «No, no puede ser». Su mente estaba al borde del colapso, pero no podía rendirse. «No puedo quedarme aquí, no soy uno de ustedes». La figura lo miró fijamente, y por un momento, parecía que algo en su interior se conmovía. «Quizás haya una manera, una última oportunidad. Pero deberás enfrentarte a tu propio miedo, al miedo que has llevado contigo todo este tiempo. Solo entonces, podrás salir». Santiago, sintiendo que el tiempo se le agotaba, se adelantó con determinación. Sabía que su lucha no era solo por escapar físicamente de la cueva, sino por liberarse de la oscuridad que había invadido su mente. «Lo haré. No me rendiré». El último suspiro de la luz. Mientras avanzaba hacia la luz, todo a su alrededor comenzó a desmoronarse. El suelo temblaba, las paredes crujían, y la cueva parecía desmoronarse, como si todo su ser estuviera siendo deshecho. Pero la luz se hacía más brillante, más fuerte, y Santiago comenzó a sentir una sensación de liberación, como si su mente estuviera recuperando su control. La figura observaba desde la distancia, mientras Santiago se adentraba en la luz. «Es la última oportunidad. La decisión es tuya». Con un último paso, Santiago cruzó el umbral de la luz. Santiago respiró profundamente cuando cruzó el umbral de luz, como si una ola de energía purificadora le hubiera lavado el alma. La neblina que rodeaba su mente se disipó lentamente, y aunque todavía sentía un ligero temblor en su cuerpo, una sensación de libertad comenzó a llenarlo. Abrió los ojos y se dio cuenta de que no estaba en la cueva. La oscuridad, el miedo y la presión de ese lugar ya no lo asfixiaban. Lo primero que vio fue un vasto paisaje frente a él. El cielo estaba despejado, con un azul profundo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Había montañas en la distancia, y una brisa suave movía las hojas de los árboles cercanos. Era un lugar tranquilo, casi paradisíaco. Santiago cerró los ojos, sintiendo la calidez del sol en su piel, un sol que no había sentido en lo que parecía una eternidad. ¿Es esto real?, se preguntó en voz baja, tocándose la cara, el cuello, como si necesitara comprobar que todo lo que estaba viviendo no fuera otro sueño, otra ilusión más creada por su mente desesperada. La figura oscura que había visto en la cueva apareció de repente ante él, sin previo aviso, con esa presencia que siempre lo había seguido. Pero esta vez, no estaba rodeada de sombras ni de ese aire opresivo. Su apariencia era diferente, no tan amenazante, ni tan sombría. Parecía casi humana, aunque su rostro seguía siendo inexpresivo, vacío. «Has llegado hasta aquí, joven», la figura habló, su voz llena de una resonancia profunda. «Has cruzado el umbral, enfrentado tus peores miedos, y has logrado superar lo que muchos no pueden ni imaginar. Pero ahora, debes entender lo que esto significa». Santiago la miró, intentando comprender sus palabras. «¿Qué significa todo esto? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué yo?». La figura dio un paso hacia él, y a medida que lo hacía, la atmósfera parecía volverse más densa, como si la gravedad misma se intensificara. «Este lugar, hijo mío, no es solo un refugio ni una trampa. Es el reflejo de tu alma. Es la representación de todo lo que has sido, de todo lo que has temido. Y ahora, lo que encuentras aquí es lo que has hecho con tu vida, las decisiones que tomaste y las que dejaste de tomar». Santiago sintió un estremecimiento al escuchar esas palabras, pero no podía apartar la mirada. Algo en su interior le decía que tenía que escuchar, que tenía que comprender. «He estado huyendo, corriendo de mis miedos todo este tiempo», murmuró él, como si una revelación comenzara a formarse en su mente. Pensaba que la cueva era solo un obstáculo físico, pero, todo esto, es parte de mí, de mi alma. La figura asintió, y la expresión que no tenía rostro parecía suavizarse, como si finalmente hubiera conseguido ver algo dentro de él. «Correcto. Has estado corriendo por tanto tiempo, buscando respuestas en lugares equivocados.
Pero este lugar, esta prueba, te ha mostrado lo que está dentro de ti. Has encontrado la oscuridad, pero también la luz. Ahora debes decidir cuál de ellas guiará tu camino. Santiago dio un paso atrás, la tensión en su pecho comenzando a ceder. Pero, ¿y la cueva? ¿Cómo salí de allí? ¿Esto es realmente la salida? La figura no respondió de inmediato. En cambio, el paisaje a su alrededor comenzó a distorsionarse, como si la realidad misma se estuviera deshaciendo, desintegrándose y reorganizándose. Las montañas y los árboles desaparecieron, dando paso a una escena que parecía familiar, pero extrañamente diferente. Santiago se vio a sí mismo, años atrás, en el mismo lugar donde había comenzado su camino. Pero esta vez, el joven que se veía ante él no era el mismo. Era un Santiago lleno de dudas, inseguro, con una expresión de tristeza en su rostro. Este lugar no es solo el final, Santiago, la figura continuó, su tono más suave, casi compasivo. Es el principio de todo lo que te has negado a ver. Santiago observó su reflejo en la visión ante él, viendo la angustia y el dolor que había llevado dentro todo ese tiempo. Vio su rostro marcado por las decisiones no tomadas, las palabras no dichas, las oportunidades perdidas. La cueva, ese lugar en el que había quedado atrapado, había sido solo un espejo de su vida, reflejando todo lo que no había podido enfrentar. He sido un cobarde, murmuró, sintiendo una ola de arrepentimiento invadir su pecho. La figura dio un paso hacia él, y por primera vez, sus ojos vacíos parecieron llenarse de algo, compasión. No eres un cobarde, Santiago. Has estado aprendiendo, buscando, aunque no lo supieras. El miedo no es tu enemigo, es tu maestro. Te ha llevado hasta aquí para que puedas ver la verdad. Santiago cerró los ojos, sintiendo como sus lágrimas comenzaban a caer, no por desesperación, sino por liberación. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo me libero de todo esto? La figura se acercó aún más, casi tocando su hombro. Tienes que perdonarte a ti mismo. Tienes que dejar ir la culpa, el miedo, y abrazar lo que has aprendido. Solo entonces podrás dejar el pasado atrás y caminar hacia tu futuro. El abismo que has enfrentado no es un lugar físico, es un estado mental. Y la luz que has visto, esa luz en ti, te guiará si eres valiente lo suficiente para seguirla. Santiago sintió una profunda paz invadirlo, como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Abrió los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, vio el horizonte con claridad. Ya no había sombras, ya no había oscuridad. Solo luz. La luz que había estado buscando, sin saberlo, en cada paso que había dado. Te has liberado, dijo la figura, sus palabras suaves pero llenas de una sabiduría profunda. Y ahora es hora de que sigas adelante. No para olvidar lo que has sido, sino para recordar lo que eres capaz de ser. Santiago respiró hondo, mirando la nueva realidad que se desplegaba ante él. La figura comenzó a desvanecerse, como si su presencia ya no fuera necesaria. Y mientras lo hacía, Santiago entendió que ya no tenía que buscar más respuestas. Ya no tenía que temer al futuro, ni a la oscuridad. Porque ahora sabía lo que debía hacer, vivir con valentía, con la conciencia de que el miedo, aunque siempre presente, ya no controlaba su vida. La libertad. De repente, el paisaje que lo rodeaba comenzó a tomar forma, esta vez con colores vibrantes y cálidos. Los árboles eran más verdes, el cielo más brillante, el aire más fresco. Santiago se dio cuenta de que estaba de pie en una colina, mirando un sendero que se extendía hacia un horizonte lleno de posibilidades. Sin la sombra del miedo que lo había acompañado por tanto tiempo, su corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Este es el comienzo, pensó, mirando hacia adelante. Un nuevo camino. Un nuevo yo. Y con esa reflexión, comenzó a caminar, sin prisas, sin temor. Solo con la certeza de que el viaje que había comenzado en la oscuridad había llegado finalmente a la luz. Y así llegamos al final de esta increíble historia. Espero que hayas disfrutado cada momento y que te haya dejado una reflexión sobre la luz que todos llevamos dentro. Si te ha gustado, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias que te tocarán el corazón. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!